Buenos días para todos. ¿Cómo están? Pues comenzando con el tema del día de hoy, que nos competía fisiopatología de la hipertensión arterial. Entonces, damos inicio, pues hablando un poquito de las generalidades con la hipertensión, que pues todos sabemos que es una enfermedad prevalente con una afectación global de más de 1.000 millones de personas en el mundo y pues que sigue siendo un factor de riesgo frecuente e identificable para múltiples desenlaces cardiovasculares, incluyendo pues infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, bueno, etcétera, y que pueden ser controlables modificando eh, ciertos componentes pues de su evolución y pues disminuyendo en cierto modo los desenlaces de mortalidad. Comencemos pues hablando de su definición, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues la hipertensión es la tensión arterial, perdón, es la fuerza que va a ejercer la sangre contra las paredes de los vasos arteriales, una vez que son bombeados por el corazón. A partir de este punto, pues es como vamos a desarrollar el contexto de la fisiopatología de la enfermedad. Y pues hablando un poquito o teniendo en cuenta un poquito su prevalencia, que va a ser variable entre los distintos grupos poblacionales y pues viendo algo llamativo como por ejemplo la predisposición de las personas de raza negra, pero las personas de raza negra o afroamericanos o los negros estadounidenses. Sin embargo, los descendientes de raza negra africanos vemos como la prevalencia de hipertensión arterial en la población es mucho menor, al igual que las poblaciones blancas europeas, a diferencia de los blancos estadounidenses, estas poblaciones blancas europeas tienen mayores tasas de prevalencia. Asimismo, pues vemos como a partir de los 30 años, ya esta prevalencia se va volviendo exponencial, casi, casi acercándose a los 80 años. Casi el 90% de la población en Estados Unidos presenta hipertensión. Tenemos dos componentes, es la hipertensión primaria, aquella hipertensión donde o no se han identificado claramente mecanismos asociados que la puedan generar como la hipertensión secundaria, o que tenemos componentes genéticos y que van a desencadenar pues alteraciones o en conjunto con factores ambientales y factores epigenéticos para la generación de la hipertensión. Inicialmente se consideraba la hipertensión secundaria como una causa menos prevalente, que se presentaba en el menor porcentaje de los pacientes. Sin embargo, a medida que se han avanzado en técnicas diagnósticas y que se ha ido conociendo un poquitico la enfermedad, cada vez se van encontrando más pacientes con hipertensión secundaria, dentro de los que se engloban pues múltiples compromisos, tanto renovasculares como enfermedad parenquimatosa renal o enfermedades endocrinas asociadas, la apnea del sueño, cada vez más diagnosticada, y pues el uso de múltiples medicamentos o drogas de abuso asociadas que puedan desencadenar el componente de hipertensión. Entonces ya adentrándonos un poquito dentro de la hipertensión, se describen pues inicialmente tres mecanismos o tres eh, componentes diferentes de esta hipertensión. Una hipertensión sistólica que se presenta principalmente en pacientes en edad más jóvenes o más tempranas. Una hipertensión sistólica aislada que se va a presentar principalmente en adultos y va muy de la mano del envejecimiento, o una hipertensión diastólica. Y estos componentes, pues vamos a ver cómo se van produciendo cada uno de ellos pues, a lo largo de la charla, y de cómo se activan los distintos mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión. Iniciamos pues hablando de la gran variabilidad que se puede presentar entre individuos
la presencia pues, de hipertensión arterial y que se puedan atribuir a factores genéticos. Vemos cómo hay múltiples componentes genéticos que van a tener alguna alteración o algún compromiso sobre múltiples proteínas o enzimas que están ligadas a todo este proceso fisiopatológico. Sin embargo, per se, una alteración genética no nos va a desencadenar claramente un contexto de hipertensión arterial. Sin embargo, sí está claramente relacionado pues el componente hereditario, donde una persona con los dos padres hipertensos tiene una posibilidad de presentar hipertensión hasta un 60% o incrementarse esta posibilidad en un 60%. Sin embargo, este componente pues no sigue las leyes mendelianas normales y esta susceptibilidad genética está determinada o por la activación o presencia de múltiples genes y determinantes ambientales asociados o factores epigenéticos asociados. Entonces ya definiendo o entrando estrictamente dentro de la patología de la tensión arterial, esta presión está definida clásicamente mediante este componente de la fórmula, que es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Teniendo en cuenta de que el gasto cardíaco tiene dos componentes importantes, que es el volumen latido, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Vemos entonces cómo cada uno de estos componentes, su modificación pues va a tener una repercusión sobre la presión arterial. Y es que este modelo se basó, es un modelo simple que se basó en la ley de Ohm, que hablaba de las corrientes eléctricas, donde la presión arterial va a ser un análogo pues, al circuito eléctrico y similar al voltaje, teniendo en cuenta que el gasto cardíaco pues, va a ser ese flujo corriente que se va a mantener y la resistencia vascular sistémica pues, va a ser análogo a la resistencia eléctricas que se generan en los circuitos eléctricos. Sin embargo, este concepto hasta cierto punto pues no tiene en cuenta la pulsatividad del corazón o de que hay múltiples variables que dentro de cada latido, entre latido y latido, pues se van a ir modificando y que en un sistema lineal como este uno esperaría de que si se va a modificar alguno de estos componentes, pues vamos a tener un resultado variable de la presión arterial, cosa que no ocurre. Pueden modificar algunas variables, pero la presión arterial media siempre va a ser constante. Entonces, a modo de resumen práctico, vemos cómo el resultado de esa presión arterial media pues va a estar dado por dos componentes, la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco, este que va a estar determinado pues por la frecuencia cardíaca y el volumen latido, y este en sí va a estar determinado por la funcionalidad del ventrículo izquierdo y el llenado ventricular per se del ventrículo izquierdo. Vemos cómo ya cada uno de estos componentes va ejerciendo una función o va a tener un componente relevante sobre ese resultado final que va a ser la presión arterial media. Sin embargo, vemos cómo no es tan sencillo y cada uno de estos componentes va a estar determinado por múltiples factores o va a estar regulado por múltiples mecanismos que van a estar interrelacionados entre sí. Vemos entonces acá nuevamente el algoritmo que teníamos previamente, donde tenemos el volumen latido y la frecuencia cardíaca, pero ya comenzamos a encontrar todos estos mecanismos que se van a activar, ya sean mecanismos de activación local o mecanismos de activación sistémica, y que van a terminar afectando cada una de esas variables, como son las presiones de llenado, o las fuerzas de contracción, o la frecuencia cardíaca, o el volumen latido, o la resistencia vascular sistémica. Vemos cómo la determinación del volumen intravascular y su correlación con la resistencia vascular sistémica va a depender de múltiples factores alfagonistas, la distensibilidad
de los vasos de gran calibre, principalmente la aorta, como vamos a ver más adelante, el efecto antagonista del sistema nervioso simpático, la renina, los mecanismos de hormona antidiurética. Entonces son múltiples factores que en condiciones tanto fisiológicas y más aún en condiciones patológicas van a ser modificables, van a ser variables y van a tener una repercusión sobre cada uno de estos componentes de la fórmula. Sin embargo, en la mayoría de condiciones fisiológicas, esta presión arterial siempre se va a mantener dentro de un límite constante. ¿Y de qué va a depender toda esa regulación del sistema de la tensión arterial? Pues tenemos principalmente algunos componentes como el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Pues vemos que está modulado principalmente por el riñón. Una vez que tenemos un sensado o una identificación de algunas condiciones hemodinámicas específicas, pues va a haber una liberación de renina, las células yuxtaglomerulares, que van a tener un efecto sobre ese angiotensinógeno que se va a convertir en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 per se no tiene mayores efectos hemodinámicos, sin embargo, una vez que se estimula por la enzima convertidora de angiotensina, pues vamos a tener angiotensina 2. Esta sí va a tener importantes efectos hemodinámicos, principalmente sobre los receptores AT1, que son aquellos que conocemos pues ampliamente, con efectos de vasoconstricción, la posterior secreción de aldosterona, activación del estrés oxidativo, su interrelación con la activación del sistema nervioso simpático, que también va a tener efectos importantes sobre el control de la tensión arterial, y un efecto de retroalimentación inhibiendo la secreción de renina. Por otro lado, tenemos los receptores AT2, que van a tener unos efectos un poco diferentes, contrarios, asociados pues a vasodilatación, mecanismos de antiproliferación, antidiuresis, antinatriuresis y secreción de óxido nítrico, que va a ser pues muy importante en el control o en la modificación de estas resistencias periféricas. Sin embargo, en las personas adultas, la principal o los principales receptores que vamos a encontrar van a ser los receptores de AT1. Por eso la respuesta va a ser principalmente, que ubicamos en el cajón izquierdo. Y entonces este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, pues es uno de los más poderosos sistemas de regulación de la presión arterial, y no solo la presión arterial, sino del balance de sodio, que vamos a ver que es pues uno de los componentes de regulación a largo plazo de la presión arterial. Y esa angiotensina 2, con su efecto nuevamente sobre los receptores AT1, pues va a ejercer grandes efectos vasoconstrictores una vez que hay una caída de la presión arterial. Sin embargo, vemos cómo si estos mecanismos perduran o no hay una regulación adecuada, pues va teniendo unos efectos deleterios sobre cada uno de los órganos vitales. Disminución de la filtración glomerular, con mayor liberación de aldosterona, mayor reabsorción de sodio y finalmente generando una injuria renal que puede llevar a una insuficiencia renal crónica. Lo mismo sobre las células miocárdicas con fibrosis miocárdica, remodelamiento cardíaco y finalmente apoptosis, y puede llevar pues a una disfunción ventricular izquierda con su componente de insuficiencia cardíaca, y sobre los vasos arteriales periféricos con una vasoconstricción permanente, hipertrofia vascular y disfunción endotelial que nos puede desencadenar en el tejido cerebral el componente de enfermedad cerebrovascular. Y finalizando pues esa vía de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, entonces vemos cómo la aldosterona tiene nuevamente estos mismos efectos progresivos cuando no hay una adecuada regulación de su activación, y vemos cómo esta activación de los receptores mineralocorticoides sobre los que va para la aldosterona, pues van a tener múltiples
efectos que finalmente van a llevar a las mismas alteraciones cardiovasculares y a ese proceso deleterio sobre los órganos blancos. Continuamos entonces con otro punto, otro mecanismo importante de regulación de la presión arterial, que es el sistema nervioso simpático a través de tanto los vasoreceptores como los quimiorreceptores, los vasoreceptores del carotídeos y aórticos, que van a responder a los incrementos o aumento o disminución de la presión arterial, causando una respuesta refleja pues a través del nervio vago, con una activación o una inhibición simpática o parasimpática, dependiendo del mecanismo que predomine. En este caso de la hipertensión arterial, pues va a haber una inhibición simpática, donde va a disminuir finalmente este mecanismo de contractibilidad cardíaca y va a disminuir la frecuencia cardíaca en aras precisamente de regular esa presión arterial. Entonces, recortamos el algoritmo, tanto la contractibilidad cardíaca como la frecuencia cardíaca jugaban un papel muy importante en la regulación de la presión arterial. Y pues es que ese sistema nervioso simpático juega pues un papel fundamental sobre el control de la hipertensión, principalmente a corto plazo. Casi toda la vasculatura pues está inervada por fibras simpáticas, y una vez que se activen o se inicien pues todos estos efectos simpáticos, se va a llevar a mecanismos vasoconstrictores y qué pena, una vez que se activa todo este proceso en el contexto de una hipertensión arterial, pues se va a inhibir ese sistema simpático, modulando vasoconstrictores y disminuyendo en sí el gasto cardíaco. Sin embargo, cuando no tenemos ese control, pues va a predominar ese efecto simpático sobre los distintos puntos finales de la activación, como vemos las células de marcapaso y corazón incrementando la frecuencia cardíaca, o las células del músculo liso arterial aumentando la resistencia periférica sistémica, o su acción sobre la glándula suprarrenal con incremento de la liberación catecolaminérgica, al igual que los vasoreceptores del atrio aumentando pues los volúmenes, la tensión de fin de diástole y la tensión de la pared arterial. De igual forma, también en el control o en la fisiopatología de la hipertensión, tenemos el sistema de endotelinas. Pues la endotelina, como sabemos, es liberada a partir de las células endoteliales y es el más potente vasoconstrictor que podamos encontrar, siendo pues la endotelina 1 de los, o el más relevante de los 3 péptidos que se pueden generar a partir de la liberación endotelial, y siendo pues la isoforma predominante que tiene un mayor efecto sobre el sistema cardiovascular. Entonces, vemos como en la regulación de la hipertensión arterial, pues estos niveles de endotelina se deben modular y se deben suprimir o reprimir en cierto modo para pues favorecer los componentes de vasodilatación. Sin embargo, cuando hay condiciones no fisiológicas o estadios patológicos finales como la insuficiencia renal o el daño endotelial, disfunción endotelial o aterosclerosis, pues este endotelio va a tener una liberación anormal, por decirlo así, de endotelina, con activación de receptores de proteína G, y a través de inositol trifosfato, la liberación persistente de calcio intracelular, que nos va a llevar finalmente a la vasoconstricción y proliferación celular secundaria, funcionando pues como un efecto paracrino esta proliferación celular, que va a llevar a hipertrofia de las células musculares vasculares, incrementando pues esa resistencia vascular, principalmente sobre el riñón, incrementando la resistencia vascular renal. Y vemos cómo entonces esa activación constante nos va a llevar a los mismos desencadenantes de los sistemas previamente.
hipertrofia ventricular y pues el daño en la contractibilidad cardíaca con disminución del gasto cardíaco, alteración renal con disminución en la excreción de sodio, mayor acumulación de volumen de agua, disminución del filtrado glomerular, finalmente pues ese aumento del volumen intravascular y mayor liberación de aldosterona a partir de la glándula renal y el aumento en la vasoconstricción arterial y efectos sobre la actividad simpática. Por otro lado, otro de los mecanismos contrarreguladores de la hipertensión, pues es el óxido nítrico, que como hemos visto en presentaciones previas, pues es el más potente vasodilatador responsable de la regulación en cierto modo aguda del flujo sanguíneo y de la presión arterial. Sin embargo, cuando ya tenemos los mismos daños que generaban la mayor liberación de endotelina, como la disfunción endotelial, la aterosclerosis, pues a diferencia de esta, la producción de óxido nítrico intrarrenal va a disminuir. Al tener una menor presentación de óxido nítrico, pues vamos a tener lo contrario de estos efectos, aumentando o no modulando ese aumento de la resistencia vascular renal, disminución de la natriuresis, porque al no tenerlo, pues no vamos a tener esos efectos contrarreguladores. Y es que a mediados de los 70, pues ya Gayton comenzó a describir o a establecer la importancia, no a describir, sino a establecer fisiopatológicamente la importancia del control renal en el control de la hipertensión a largo plazo. Y pues que una vez que se disminuía esa presión arterial, pues el riñón comenzaba a aumentar la reabsorción de sodio per se de agua y pues aumentando o activando mecanismos reguladores para favorecer el aumento de la presión arterial. Vemos el ejemplo de la gráfica como en perros pues establecieron el experimento. En el mismo perro aislaron los dos riñones sobre la vejiga. En uno se aumentaba la presión de la arteria renal, en otro se disminuía y pues se notaba como en los pacientes en que aumentaba la presión arterial, pues aumentaba la diuresis y aumentaba la natriuresis por presión como mecanismo compensador. Por el contrario, en el riñón donde se disminuía esa presión de la arteria renal, pues esa diuresis se veía francamente disminuida y la natriuresis por presión también disminuía claramente. Y este es el componente fisiológico de cómo se regula la hipertensión arterial. Sin embargo, una vez que ya estos mecanismos comienzan a fallar o tenemos un efecto deleterio crónico sobre ellos, pues ya vamos a ver cómo se alteran constantemente. Además, establecía que estos pacientes o personas que presentaban alteraciones en su mecanismo renal, pues el exceso del consumo de sal incrementaba ese riesgo de hipertensión. Sin embargo, sí había una respuesta heterogénea al, a de la respuesta presora, pues al consumo de sal, principalmente con la exposición crónica. Incluso se ve como epidemiológicamente en algunos países donde se encuentra un mayor consumo de sal en la población, pues tienen una mayor prevalencia de hipertensión frente a zonas o a regiones donde no se consume sal, donde su prevalencia de hipertensión pues es mucho menor. Y pues asociado a esto también se veían algunos desórdenes o algunas injurias renales que se veían implicadas en el incremento de la presión sensible a la sal, como eran lesiones que causaran pérdida de las nefronas funcionales, los casos de infartos o de abscesos renales, ese incremento de la resistencia glomerular segmentaria, la inhabilidad para mantener equilibrado el sistema renina-angiotensina aldosterona y como veamos inicialmente, pues algunos desórdenes genéticos o adquiridos que puedan incrementar esa reabsorción de cloruro de sodio pues a través de la nefrona distal, los túbulos distales.
Por otro lado, pues lo que siempre encontramos presente en todo este componente de patología cardiovascular, que es el estrés oxidativo, y pues se ha demostrado que sí hay una estrecha relación entre este estrés oxidativo y la hipertensión, principalmente la hipertensión mediada por angiotensina 2, donde se va a ver un incremento, bueno, angiotensina 2 y endotelina, donde vemos que va a haber un incremento de todas estas especies reactivas del oxígeno, principalmente especies superóxidos, y que va a tener un deterioro en la vasodilatación. Y pues precisamente estas especies reactivas del oxígeno van a tener un importante efecto sobre la señalización vascular o sobre las vías de señalización vascular que van a regular ese crecimiento celular, la migración y la inflamación sobre los distintos órganos y que finalmente nos va a llevar al desencadenante final de la hipertensión. Otro componente adicional, otro mecanismo también determinado de impacto sobre el control de la presión arterial y sobre su efecto en la hipertensión es la obesidad. En estos pacientes obesos va a haber una liberación aumentada de leptina desde los adipocitos. Y este incremento de la leptina pues va a tener un efecto importante sobre el sistema nervioso simpático con un incremento final de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto pues viene dado por la activación de la propia melanocortina, que no solo aumenta o va a regular el apetito y el peso corporal, sino que también va a permitir la liberación de la hormona estimulante de melanocitos, pues va a ser como el señalizador o el agonista de los receptores de melanocortina 4 y pues estos receptores finalmente a través de las respuestas parasimpáticas preganglionares no solo va a tener el efecto sobre el apetito, sino pues también un incremento en la actividad de respuesta simpática renal y un incremento de la presión arterial. Entonces, pues está claramente establecido como la obesidad pues, es uno de los grandes problemas mundiales y la pandemia que siempre ha estado ahí, principalmente en algunos países desarrollados. Y pues está claramente establecido que mantener un índice de masa corporal por debajo de 25, pues nos va a conferir un efecto protector sobre estos cambios en la presión arterial. Vemos cómo la obesidad no solo va a tener esos efectos sobre la activación del sistema nervioso simpático, sino también el incremento de la reabsorción de sodio y un deterioro en la natriuresis inducida por presión que finalmente nos va a llevar pues, a un aumento de la presión sanguínea, sino que también tiene efectos metabólicos adicionales como el incremento de la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa. Per se, esta resistencia a la insulina también se ha visto relacionada con el incremento de la presión arterial, precisamente por su efecto sobre la disminución en la reabsorción de sodio y el incremento del volumen hídrico efectivo. Asimismo, pues también la obesidad va a tener un efecto sobre la activación tema renina, angiotensina, aldosterona, que como vimos previamente, pues también va a tener su impacto sobre la génesis de la hipertensión arterial. Hasta acá veíamos esos mecanismos reguladores que dependían de esta parte del algoritmo, si lo recuerdan, que hasta la presión arterial media venía determinada por estos componentes, pero quedaba el interrogante o no solo se podía establecer si estos conceptos nos explicaban, porque en el caso de un paciente, vemos acá en la gráfica de la izquierda los dos ejemplos, que mantenían su presión arterial media, pues tenía unas variantes en la presión arterial sistólica y en la presión arterial diastólica. Entonces, como un paciente con cifras tensionales
de 120/80 considerado dentro de lo normal, tenía una presión arterial media de 100. Otro paciente con presión arterial sistólica de 160, ya considerado dentro del rango de hipertensión, también tenía una presión arterial media de 100. Entonces, ya se comenzaron a ajustar estos valores de presión arterial media y se consideraba pues de que por sí mismo todo esto no nos podía explicar esos valores de presión arterial media. Entonces es aquí donde separamos dos componentes principales, la presión arterial media como ese componente estable, pero entra a jugar ya la definición de la presión de pulso como un componente variable que iba a representar esa fluctuación en los valores de la presión arterial para poder mantener esta presión arterial media. Entonces vemos cómo la presión arterial media no solo va a depender de esos tres factores ya mencionados, del gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco dependiendo del volumen latido y la frecuencia cardíaca, sino que también entra a participar la evaluación de la distensibilidad de las arterias, principalmente de la aorta, que con una onda, como vamos a ver ahorita, una onda incidente y una onda reflejada, podemos evaluarla y nos va a determinar esa presión de pulso, que también va a tener un impacto sobre la presión arterial. Entonces ya comienzan a jugar muchos más componentes. Y vemos en esta tablita cómo definitivamente una persona con el mismo índice de masa corporal, el mismo gasto cardíaco, el mismo índice cardíaco, la presión arterial media se mantiene siempre, pero lo que nos va a comenzar a modificar son algunos componentes como la frecuencia cardíaca, el volumen latido, pero también ese índice de resistencia vascular, cómo se va modificando. Y entonces es donde tenemos que comenzar a considerar de que la presión o la tensión arterial pues va a depender de dos mecanismos de bomba. Inicialmente se consideraba solo el mecanismo de bomba ventricular que nos generaba ese componente de presión arterial, pero si vemos aquí la gráfica, pues ese mecanismo ventricular solo nos va a generar un componente sistólico y que en condiciones fisiológicas o dentro de condiciones normales, pues nos va a representar menos del 40% de ese componente de tensión arterial. Si solo dependiéramos de esto, pues la gráfica sería de presión arterial muy similar a la del ventrículo izquierdo, donde la componente sistólico alcanza los 120 milímetros de mercurio en condiciones fisiológicas, pero en diástole, pues inmediatamente cae a cero. Sin embargo, vemos cómo el efecto de la distensibilidad y contractibilidad de la aorta nos va a ejercer un efecto de segunda bomba, una bomba efectora que nos va a determinar ese componente diastólico, permitiendo pues así no solamente la amortización de ese volumen sistólico y de su presión inicial, sino que pues a partir de sus propiedades viscoelásticas esa capacitancia inicial que va a tener sobre ese volumen que inyecta el ventrículo y su posterior contracción, nos va a convertir el flujo pulsátil inicial, que dependería solo del ventrículo izquierdo, en un flujo continuo, que es lo que ya se asimilaría al circuito eléctrico de la definición por la ley de Ohm. Y entonces el efecto que se va a generar, el efecto que se va a generar es lo que nos va a determinar el componente sistólico y el componente diastólico de la presión, que se va a mantener dependiendo pues de ya las múltiples variables que hemos visto. Pues vemos cómo la pared arterial va a ser diferente, se va a modificar dependiendo de su función y de su localización inicial. Las arterias más grandes pues, son arterias de conducción y tienen un mayor componente elástico que las arteriolas, que van a ser arteriolas de resistencia. Inicialmente consideraban pues, que el sistema arterial era un
mero conducto, ¿no?, de transporte del fluido sanguíneo, y que este componente solo dependía pues de las presiones que se generaban en el corazón. Sin embargo, todos estos componentes viscoelásticos de las paredes arteriales de la aorta, pues nos va a generar ese efecto contráctil que nos va a llevar a un efecto de segunda bomba. Vemos cómo desde su inicio en el ventrículo izquierdo, el componente sistólico va incrementándose levemente en un fenómeno que se llama amplificación, hasta que finalmente en las arteriolas va a disminuir su componente presor, básicamente por el incremento en la red de arteriolas y pues la mayor área que se debe cubrir. Entonces esta presión arterial va a caer, permitiendo también que por diferencia de presiones pues se pueda completar o mantener ese flujo sanguíneo. De igual forma, vemos cómo esa presión arterial sistólica con el envejecimiento se va incrementando a la par de la presión arterial diastólica, pero en cierto punto comienza en los ancianos a disminuir ese componente diastólico y aumentar ese componente sistólico. Y va muy de la mano del concepto de la pérdida de distensibilidad de la aorta, donde al volverse un vaso menos distensible, pues va a aumentar esa presión de pulso que veíamos inicialmente, y pues la caída de la presión diastólica es lo que nos va a generar finalmente el componente. Entonces, un poquito como para aclarar los fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación, vemos aquí en la primera gráfica el componente de la línea roja es un vaso neutro, sin ningún efecto. Cuando hay una vasoconstricción, perdón, ese efecto sistólico va a tardar mucho más en disminuir, a diferencia de la vasodilatación, donde rápidamente va a caer. Entonces ahí es donde comienza a jugar el efecto de la frecuencia cardíaca. Vemos cómo tenemos el componente sistólico y en cierto punto, cuando hay un nuevo latido cardíaco, pues volvemos a tener el componente sistólico. Si tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, pues vamos a tener este volumen latido, se nos va a desplazar a la izquierda, aumentando esa presión diastólica, disminuyendo esa presión de pulso y disminuyendo el componente diastólico importante, que como recordamos, pues es relevante para favorecer la perfusión miocárdica. Por el contrario, si esa frecuencia cardíaca se prolonga, pues el componente diastólico va a ser mayor y vamos a tener pues un incremento en esa presión de pulso. Y cuando comenzamos a presentar ese efecto de no distensibilidad o de pérdida de la distensibilidad de la aorta, pues lo vemos relacionado en este gráfico. Inicialmente veíamos cómo la sístole generaba un componente que la capacitancia de la aorta modulaba y posteriormente efectuaba como segunda bomba un mayor componente diastólico. Sin embargo, si las paredes son rígidas, vamos a depender prácticamente ya del volumen ventricular, que va a generar más del 60% del volumen latido en la sístole, y la diástole ya va a caer a menos del 40%. Y entonces es aquí donde entra a jugar el concepto de la velocidad de la onda de pulso. La velocidad de la onda de pulso, dependiendo de estos factores, la elasticidad incremental, el espesor de la pared del vaso, el radio del vaso y la densidad de la sangre. Y nos genera esta representación gráfica, donde tenemos una onda incidente, una vez que hay la presión del ventrículo izquierdo y pues su presión aórtica que se genera. Esta onda incidente pues es la que va a viajar a través del conducto arterial hasta que se encuentre la resistencia que se pueda generar sobre las arteriolas o sobre una bifurcación arterial, y esto va a generar una onda reflejante. Esta onda incidente y onda reflejante en condiciones fisiológicas con el tiempo adecuado pues nos da
el componente final de la gráfica de la presión arterial, donde vemos acá como el pico es la presión arterial sistólica y comenzamos en el valle la presión arterial diastólica. Sin embargo, cuando tenemos una adecuada elastancia de la arteria, pues esta onda reflejante va a ser mucho menor y va a tardar un poco más en el tiempo. Una vez que se van haciendo más rígidas las arterias, va modificándose esta capacidad de distensibilidad, se va a modificar esa onda reflejante, va a viajar mucho más rápido y se pierde el efecto de amplificación que se tienen en las arterias normales, como vemos acá a la edad de 24 años, y ya a la edad de 68 años, pues ese efecto de amplificación se pierde. Una vez que se pierden esos componentes o que hay un aumento de la rigidez arterial, pues esa onda reflejante va a impactar sobre el efecto de la onda incidente en la presión arterial, como vamos viendo acá, incrementando la presión arterial sistólica con una franca reducción sobre la presión arterial media y que finalmente pues va a llevar al componente de mayor poscarga sobre el ventrículo izquierdo. Entonces vemos nuevamente cuando tenemos velocidades de onda de pulso bajas en una aorta sana y distensible, pues vemos el componente de una baja amplitud de la onda incidente y la onda reflejante, pues que nos da el componente diastólico sin impacto sobre este componente sistólico. Por el contrario, cuando tenemos una aorta enferma, menos distensible, rígida, vamos a tener una velocidad de onda de pulso mucho mayor y ese componente de la onda reflejante sí nos va a impactar sobre la mayor amplitud del efecto sistólico y pues con el componente de hipertensión arterial. Y es que se van perdiendo pues esos mecanismos de elastancia de la aorta y no solo de la túnica, del componente elástico en la túnica media, sino también vemos cómo todos los mecanismos previamente establecidos nos va a llevar a un deterioro general o a una injuria general del vaso arterial y que van a tener una repercusión sobre la rigidez, el estrés oxidativo, la disfunción endotelial sobre la íntima, una menor composición de elastina por degradación y mayor depósito de colágeno sobre la túnica media, haciéndola más rígida. Y pues por último, la activación de todos los sistemas de inflamación y de activación del eje renina-angiotensina, aldosterona. Pues vemos reflejado cómo las consecuencias de esta lesión o de este incremento de la rigidez arterial y sobre la velocidad de la onda de pulso, nuevamente va a tener una repercusión sobre los distintos órganos blancos, enfermedad cerebrovascular, deterioro cognitivo en el cerebro, disfunción ventricular, infartos en el corazón, enfermedad renal crónica, sobre la placenta, en las mujeres embarazadas también el componente de preeclampsia, su componente asociado a la resistencia de insulina y posiblemente sobre hígado graso en el tejido hepático y pues también el interrogante sobre la deficiencia de testosterona en el hombre. Y entonces vemos cómo la importancia de medir o de evaluar la presión arterial central, a diferencia de la presión arterial periférica en la braquial, porque pues nos va a dar unos valores de clasificación, unos valores pues más certeros que nos permiten una clasificación de estados hipertensivos más seguro. Asimismo nos puede predecir el riesgo en estos pacientes, el riesgo de daño de un órgano blanco y nos va a permitir una valoración y una objetivización en el tratamiento farmacológico adecuado. Y entonces es que teníamos el concepto de los fenotipos de presión arterial, considerando los pacientes con hipertensión definida o hipertensión sostenida, pues aquellos pacientes que tanto en consulta como de forma ambulatoria los encontrábamos con presiones arteriales elevadas. Por lo contrario, el normotenso, que tanto en la consulta como en forma ambulatoria estaba normal,
pero teníamos dos tipos de pacientes que nos generaban alguna dificultad: la hipertensión de bata blanca, donde es ese paciente que en el consultorio se puede presentar con cifras de presión elevada, pero ambulatoriamente las cifras de tensión persisten normales. Sin embargo, estos pacientes al plazo de 10 años presentan alrededor de un 30 o 40% de posibilidad de convertirse en hipertensos sostenidos. Y por otro lado, la hipertensión enmascarada, donde en el consultorio encontrábamos cifras de tensión normal, pero de forma ambulatoria siempre estaban persistentemente elevadas. Y a partir de esto vienen otros conceptos como la hipertensión nocturna, que ya en la evaluación ambulatoria de 24 horas de la presión arterial es aquel paciente donde no encontramos ese hipernocturno, ese descenso nocturno normal del 10 al 20%, sino que su descenso es menor al 10% en el promedio, o con cifras de tensión arterial promedio mayor a 120, 60, 70 en la noche. Y pues aquellos pacientes que también presentan una alta variabilidad con lecturas en 24 horas que presentan cifras, variabilidad de presión sistólica mayor a 15 milímetros de mercurio o presión diastólica mayor a 9.5 milímetros de mercurio. Entonces vemos cómo hay un componente de múltiples fenotipos de hipertensión arterial y que fisiopatológicamente podemos ir asociando algunos de estos 5 componentes, que son los que principalmente iban a regular el efecto de hipertensión. El primero, aquellos que dependían del riñón, y es un fenotipo volumétrico, que es sal sensible. El segundo, un fenotipo neurogénico y que tiene un impacto sobre la resistencia a la insulina, que es generado por el músculo. El tercero, un fenotipo cardiogénico, donde depende mucho de la activación del sistema nervioso simpático, pues efecto sobre el corazón. Y los últimos dos, la vasoconstricción o vasoreactividad, muy dependiente de las arteriolas, pero la rigidez arterial, que va a depender de los vasos elásticos, como veíamos inicialmente. Y vemos cómo cada uno de estos pues va a tener un efecto sobre los múltiples mecanismos, o va a ser producto de la alteración de los múltiples mecanismos que habíamos visto previamente, mecanismos neuromorales o de activación del receptor del mineralocorticoide, o en los pacientes obesos que presentan pues una alteración metabólica asociada, o con activación del sistema simpático persistente, generando un fenotipo cardiogénico, y que en estos componentes debemos tratar de evaluarlos o buscarlos en aquellos pacientes con hipertensión paroxística, hipertensión muy lábil al manejo, severa no explicada, en aquellos pacientes jóvenes con hipertensión menor de 20 años o los que se asocian a apnea del sueño. Pues el componente importante de la autorregulación arterial, que pues esos fenotipos de vasoconstricción que van a ser medidos por el diámetro del vaso, la longitud y la viscosidad sanguínea para mantener la presión arterial media dentro de rangos de seguridad. Sin embargo, cuando se pierde ese componente de regulación, pues vamos a tener la generación de la hipertensión arterial. Bueno, eso era todo lo que les tenía para hoy. No sé si haya alguna pregunta. Camilo, gracias por la presentación. Es un tema muy amplio, muy extenso. Desde hace muchos años, pues, se busca cuál es el factor, como usted lo presenta, es multifactorial y todos los pacientes probablemente tienen su ladito para ingresarle y tratarlo. ¿Qué considera importante una vez detecte un paciente hipertenso? Con miras a tratarlo. Digamos, ¿cómo sería como ese enfoque diagnóstico? De una manera muy sencilla, aunque eso, pues, por supuesto, no estaba dentro del tema. Bueno, definitivamente llegar a un diagnóstico, digamos, dentro del contexto de la hipertensión primaria, es un poco complejo, porque depende ya mucho de mecanismos funcionales y multifactoriales, como usted lo dice.
y que finalmente en algún punto de la evolución van a estar relacionados o van a estar conectados múltiples mecanismos. En algún punto al final de la cascada, pues que se va a desencadenar la hipertensión, todos estos mecanismos van a confluir y por eso la importancia que se tomaba inicialmente del uso de múltiples medicamentos, incluyendo un diurético en aquellos pacientes con refractariedad a la hipertensión o hipertensión no controlada. Entonces, tratar de llegar a un solo diagnóstico, que encontremos un solo efecto causal de la hipertensión y que podamos modificar, es tal vez complejo y se podría evaluar en estadios iniciales, donde muchas veces los pacientes ni siquiera son conscientes de su hipertensión o no se ha identificado. Sin embargo, pues sí podemos determinar algunas cosas como precisamente la rigidez arterial, donde la podemos identificar y pues se pueden tomar medidas correctivas iniciales o fenómenos como la obesidad, como veíamos que tiene su impacto también sobre la hipertensión y que también puede ser modificable.